Muy buenos días, ¿cómo están, doctores? Buenos días, doctor. Y profesora Miriam. Buenos Bien, días. Bueno, esta ya es ya es de las últimas, ¿no? sí, señor. Y el tema está interesante. A mí me encantó. Pues me encanta el tema de Cantamueva y Y en este tema, ver los nuevos artículos es bien bonito. yo estoy detrás de los españoles, porque son los que veo, los de Islas Canarias. Ahí después hablamos a ver cómo nos conectamos. Eh, Señora de apellido Cifru, que aparece en todos los artículos. Sí, hay varios ahí como trabajando en muchas cosas interesantes. Bueno, listo. Entonces, pues yo creo que estamos, miremos a ver quiénes estamos. El doctor Galvi está de viaje. Doctor Néstor, doctor María José Miguel, doctor Sergio, bienvenido, doctor Sergio, la doctora Joana, bienvenida, Ana Milena, ¿listo? Doctor Listo. Camilo, vamos empezando. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Amir, soy médico oftalmólogo, subespecialista en córnea de aquí de la Foscal, y hoy les voy a hablar de queratitis por acantamoeba. Algunas de estas diapositivas probablemente las vieron los que fueron al curso, pero la idea es no, en aras de salvaguardar el tiempo, voy a explicar un poco menos de la fisiopatología, el diagnóstico y el tratamiento, y hablar un poquito más de algunas nuevas aproximaciones al tratamiento de acantamoeba. Entonces, así fue que me sentí la primera vez. Una profesora me preguntó por queratitis por acantamoeba. Now sink into the floor. Wait. Sink. Y la idea es que, pues, al final de esta charla estén menos como esa primera persona que sentía que se estaba ahogando y estén un poquito más entretenidos y relajados bailando como este señor. Entonces voy a hablar de la biología y fisiopatología de la cantamueva, voy a enfocar menos en el diagnóstico y voy a hablar un poquito más del manejo y de nuevas opciones terapéuticas que están apareciendo. Entonces, la cantamueva es un protozoario unicelular oportunista de vida libre del geno acantamueva. El nombre deriva de acanta, que significa espina en griego, y amoibe, que significa cambio, y esto porque es una tiene una estructura celular que es espinosa y es capaz de cambiar. Generalmente se le refiere como un parásito, pero realmente no deberíamos de usar esta definición, y esto es porque vive y se reproduce sin un huésped. O sea, la ameba es capaz de vivir como un organismo unicelular de vida libre. Entonces se le llama más una ameba de vida libre y ella no necesita de nadie más. Y es capaz de vivir en un hábitat variado. Se conoce que vive en aguas termales, en la tierra, en lugares gélidos, en ductos de aire acondicionado, incluyendo los de los carros, en botellas de agua. Es parte de la flora de la nasofaringe, en productos de spas, en saunas o turcos, en jacuzzis, en ríos, en lagunas. Además de eso, en acuarios se ha encontrado y hasta en el mar. Importante, se ha encontrado en estuches de lentes de contacto y líquidos o soluciones limpiadoras para lente de contacto. Ahora, el 90 al 100% de los adultos tienen IgG específicos para acantamoeba. Eso significa que todos hemos estado en contacto con acantamoeba y son organismos heterótrofos. Son capaces de comer bacterias, algas, hongos, pero especialmente, y de interés a nosotros, son capaces de parasitar y, eh, y comer pues ojos. Entonces son parásitos facultativos y es ahí donde se convierten en un pequeño demonio. Interesantemente, se habla de dos entidades clínicas, la encefalitis granulomatosa por acantamueva y las infecciones corneales. Hoy, evidentemente, me voy a dedicar a hablar de las infecciones corneales. La acantamueva tiene diferentes especies, las más comunes son estas 8 que ven acá, y hay diferentes genotipos que se han clasificado del T1 al T20. El T4 es el más común en general y otras líneas que no son la T4 tienen peor respuesta y pronóstico si se encuentran, si se hace la genotipificación. La T3 y la T11 son raras en la naturaleza. Ahora, es un organismo resistente dimórfico
que tiene una forma activa que se llama un trofozoito. El trofozoito, estas son imágenes propias aquí de la Foscal. El trofozoito tiene algunas características interesantes, comenzando porque tiene algo que se llama acantopodia, que son proyecciones protoplasmáticas, que son como digitaciones de la membrana y le permiten a el trofozoito moverse y adherirse a superficies u otras membranas celulares. Tienen muchas mitocondrias y una gran actividad celular y miden entre 15 y 50 micras dependiendo de la especie y las condiciones. Y además tiene una forma inactiva que se llama un quiste. El quiste tiene algunas otras particularidades. Es un poco más pequeño, mide de 15 a 30 micras y tiene una doble pared celular con una mínima actividad metabólica, lo cual lo hace muy resistente. Estos quistes, además, tienen un exocisto laminar fibroso y un endocisto que es granular y está compuesto primordialmente de celulosa. La pared celular se vuelve gruesa y resistente con el tiempo. Eso significa que el quiste, entre más maduro esté, entre más tiempo esté, por ejemplo, clínicamente, entre más tiempo esté sin tratamiento clínico, pues se vuelve más difícil de erradicar porque esta pared celular se vuelve más gruesa y más resistente a cualquier tratamiento. Yo siempre he sentido que esto es como luchar contra Superman. Entonces, estos somos nosotros y aquí está el quiste escapándose a los lugares más recónditos del universo y capaz de sobrevivir a todo. El quiste tiene algunas propiedades interesantes y se ha descrito que toleran hasta menos 20 grados Celsius, radiación ultravioleta en grandes dosis, toleran limitación de nutrientes y hasta 250.000 rads de radiación gamma. Y en el otro extremo de las condiciones ambientales, estos quistes toleran hasta 56 grados Celsius, 24 años a temperatura ambiente, 31 meses en un tejido corneal, toleran deshidratación, químicos y pHs no favorables. Es importante hablar de lentes de contacto porque es el factor de riesgo número 1. Esto es la causa de más del 90% de queratitis por acantamoeba en Occidente y en países de vía de desarrollo es el trauma, puesto que hemos hablado de dónde se encuentra la acantamoeba y además de eso, el hecho pues, de que en países subdesarrollados se utilizan menos los lentes de contacto. Los lentes de contacto tienen una propiedad y es que aumentan la expresión de glicoproteínas monosiladas en el epitelio corneal. La acantamoeba se adhiere a lentes de contacto de gel iónico más que a lentes de contacto con bajo contenido de agua. Entonces, los nuevos lentes de contacto más bien son más propicios a tener acantamoeba en su superficie. Y es por eso que es clave, digamos, instaurarle al paciente una adecuada higiene de manos en su manipulación de lente de contacto. Hicieron experimentos con unos conejos chinos, no son conejos, son como chinchillas, y pequeñas abrasiones del epitelio corneal aumentan hasta 18 veces la capacidad de unión de trofozoitos al epitelio corneal. El uso crónico del lente de contacto además lleva a hipoxia y a menor intercambio en la película lagrimal y eso disminuye el metabolismo epitelial y las uniones intercelulares se vuelven más laxas, haciéndolos más propicios a tener infecciones. Y así se ve, digamos, la patogénesis de la acantamoeba. Aquí uno ve la acantamoeba, que están las glicoproteínas monosiladas y que se expresa más a donde hay una abrasión, y en el paso 2 pueden ver como la acantamoeba, después de romper el epitelio corneal, comienza a secretar metaloproteinasas, en especial esta metaloproteinasa 133, ingresar al estroma corneal y liberar más metaloproteinasas colagenasas y activador de plasminógeno, causando después radioneuritis. No se vuelve intraocular, pero sí puede cambiar sus formas a la forma ya no de trofozoitos, sino la forma quística. Es mucho mayor en países desarrollados la incidencia de la queratitis por acantamoeba. En Estados Unidos se calcula que es de 1,65 a 2,01 casos por 1.000.000 de usuarios de lentes de contacto, y en Japón, donde hay una alta tasa de miopía y se utiliza mucho más la ortoqueratología, es hasta 15 veces más.
No me voy a frenar muchísimo en el diagnóstico, pero todos sabemos que es un diagnóstico complejo, es un diagnóstico de descarte siempre, hasta el 90% de los casos son mal diagnosticados y el diferencial más común que se piensa es una queratitis herpética y tiene diferentes características clínicas como lo que se llama un epitelio sucio, el infiltrado del anillo inmune de Wesley e infiltrados estromales multifocales que los pueden ver ahí señalados, además de la perineuritis que se puede ver clínicamente. Y hay complicaciones frecuentes como escleritis, úlceras corneales, uveitis anteriores y sinequias anteriores y endotelios. Este es un caso, por ejemplo, aquí propio de la foscana, donde se ve la gran desorganización, especialmente circunscrita a la porción anterior del estroma y el engrosamiento corneal secundario. El diagnóstico se puede realizar por varios métodos. El primero y lo más importante, la sospecha clínica, pero la microscopía confocal en vivo da la sensibilidad más alta de todas. Ahí se pueden ver los quistes de acantamoeba en una microscopía confocal en vivo y hay estudios que muestran que al diagnosticar con microscopía confocal en vivo, el pronóstico visual es mejor que con otras técnicas diagnósticas, ¿sí? Ahora sí vamos a hablar propiamente del tratamiento. Entonces hay dos ramas de tratamiento, una la tópica y la otra quirúrgica. El tratamiento es complejo, prolongado y requiere generalmente una combinación de ambos y lo importante es pues no frustrarse porque solo hay series de casos y no hay una descripción clara de cómo abordar el paciente con acantamoeba. Hablando del tratamiento médico, el pilar del tratamiento médico históricamente han sido las diamidinas, como el Brolene, Hexacil y el Goldeneye, y las biguanidas, como el poliaxanido y el Curacep, también conocido como clorexidina en concentración del 0.02%. Estos son amonios cuaternarios, las biguanidas, perdón, son amonios cuaternarios que lo que hacen es desestabilizar la membrana celular y consecuentemente causar, pues básicamente daño y pérdida de la homeostasis en la membrana celular. Ahora sí vamos a hablar de los antibióticos. El antibiótico se utiliza puesto a que muchas de las bacterias son como alimento para la acantamoeba, entonces la lógica de utilizarlo es evitar la sobreinfección y además de eso restar la cantidad de nutrientes para acantamoeba. Los esteroides no se han de usar en estadios iniciales, pues, en especial porque pueden enmascarar signos y síntomas y llevar a un peor pronóstico. Los antifúngicos, y esto es muy interesante, ya estamos hablando, digamos, de nuevos abordajes terapéuticos, se pueden utilizar hasta como monoterapia. Aquí ven una serie de casos, son 3 casos en los cuales se trató únicamente con voriconazol, el 1%, y ahí pueden ver cómo en las imágenes correspondientes de la 1A a la 1B, el resultado fue muy favorable. Y esto es especialmente importante porque la preparación y conseguir la clorhexidina es bastante difícil. Ahora, en cuanto a los tratamientos quirúrgicos, voy a repasar pues nuevamente algunas de las imágenes que ya vimos y aquí podemos ver queratoplastias penetrantes en caliente, ahí ven el anillo inmune de Wesley y un resultado postoperatorio y también está la membrana amniótica, el recubrimiento conjuntival y el entrecruzamiento de fibras de colágeno donde se supone pues que la exposición de acantamoeba a altas dosis de radiación ultravioleta pues va a disminuir su carga de amebas. Hay otras terapias y esta es la parte más interesante y es lo más nuevo que se está describiendo. Lo primero es la inmunización oral con una toxina que está conjugada con la metaloproteinasa 133 y eso aumenta la producción de anticuerpos IgA que aparecen en la película lagrimal. Entonces, volviendo a esta imagen que vimos anteriormente, al tener una IgA en contra de la metaloproteinasa 133, lo que se puede hacer es evitar el ingreso de acantamoeba al epitelio corneal. Interesantemente, las estatinas, sí, las mismas que se utilizan para tratar a los pacientes con dislipidemia, que comen muchas hamburguesas, inducen apoptosis y cambios en el citoesqueleto. Y aquí pueden ver algunos resultados. Cabe destacar que estos son estudios in vitro, nada es in vivo, y pueden ver sobre el eje X diferentes especies de acantamoeba con un control negativo, es decir, que no han sido sometidos a tratamiento alguno, y cómo al ser sometidos a diferentes estatinas, serivastatina, pitavastatina, rosuvastatina y un control positivo, pues pueden ver que hay cambios en el sitio esquelético donde la célula tiende a volverse más pequeña y vamos a ver aquí otros
cambios, nuevamente las diferentes especies de Acanthamoeba con un control negativo, y hay una tinción que se llama la tinción de Hogt, y esto lo que demuestra es la condensación de la cromatina. Entonces, a donde hay condensación de cromatina, habla de cambios a nivel nuclear, ¿sí? Que podrían ser división celular y o muerte celular, y pueden ver cómo las diferentes cepas que han sido sometidas a estatinas comienzan a tener cambios en su condensación de cromatina, y además el propidium iodide, que me imagino que es luego de propidio o algo así, es una tinción que lo que muestra es ADN de células que están en proceso de apoptosis, y aquí pueden ver cómo hay algunas que tiñen con esta tinción, indicando pues que hay células en proceso de apoptosis cuando se someten a estatinas. Interesantemente, también han hecho tinciones con una tinción que se llama JC1, que lo que tiñe es la mitocondria. Una mitocondria sana tiñe en rojo, ¿sí? Entonces aquí pueden ver como en el control negativo se ve la tinción mitocondrial, donde se ven las mitocondrias sanas, pero esta tinción, cuando hay despolarización mitocondrial y se pierde la estabilidad de la membrana mitocondrial, se tiñe de verde, y aquí pueden ver cómo las mitocondrias también dentro de los trofozoitos se desestabilizan y consecuentemente tiñen en verde. Nuevamente, aquí hay un reactante que se llama deep red o rojo profundo, y este lo que tiñe es especies reactivas de oxígeno. Entonces, in vitro se puede ver que hay alta concentración en especies reactivas de oxígeno, y esto se ve en todas las series de trofozoitos expuestos a estatinas. Interesantemente, vamos a hablar también de colirios lubricantes y el aceite de árbol de té. Entonces, un estudio se realizó inicialmente donde se vio diferentes colirios lubricantes, todos estos que son de uso común y de disponibilidad comercial. Y lo que hicieron fue ver cómo esto afectaba la concentración inhibitoria mínima pues aquí se mide en un percentil que es el 50%, y pueden ver, en esencia, quiero que se enfoquen en esto, cómo la concentración inhibitoria mínima más baja de todas se da en el Cysteine Ultra. Así es, el Cysteine Ultra que ustedes formulan todos los días. Y entonces, esto llevó a que expusieran diferentes cepas o diferentes especies de Acanthamoeba a estos diferentes lubricantes, y pueden ver cómo el Cysteine Ultra siempre tiene la concentración inhibitoria más baja de todas. Entonces eso significa esencialmente que con pocas gotas de Cysteine Ultra, con una concentración baja de Cysteine Ultra, se puede inhibir hasta en un 50% la actividad de Acanthamoeba. El Cysteine Ultra, ustedes lo conocen, es polietilenglicol y propilenglicol, pero además de eso tiene cloruro de benzalconio y tiene una marca propia que se llama Poliquad, que tiene efectos citotóxicos e inflamatorios en la superficie ocular. Eso es particularmente interesante para todos los usuarios de gotas lubricantes crónicas y además los pacientes típicamente de glaucoma que tienen daños en su superficie ocular como consecuencia de la alta exposición al cloruro de benzalconio, pero se incluyen en las gotas lubricantes como un agente que lo que permite es disminuir la carga bacteriana dentro de los tarritos y, pues interesantemente ahora, sobre la superficie ocular. Entonces aquí pueden ver en C y D son controles negativos. Entonces aquí pueden ver cultivos a las 96 horas de Acanthamoeba castellani y Acanthamoeba griffini, C y D respectivamente, y en A y B pueden ver cómo el Cysteine Ultra al 12,5% únicamente disminuye la carga amebiana. Aquí pueden ver cómo el efecto del Cysteine Ultra a lo largo de sus diferentes concentraciones puede llevar a la existación de la Acanthamoeba castellani. Entonces, cómo rápidamente al estar expuestos a Cysteine Ultra, esto inhibe, digamos, que se conviertan en quistes, y nuevamente algunas tinciones. Entonces, en A vemos un control y en B vemos la misma tinción de Hogt que muestra la condensación de cromatina, y pueden ver cómo a la inmunofluorescencia se ve que hay una condensación de cromatina que sí se encuentra en las
amebas que han sido expuestas a Cysteine ultra que no se encuentra en las amebas que no han sido expuestas. Nuevamente la tinción JC1, entonces en el control se ve la tinción verde, que es normal, normal, y la roja que es, creo que se me invirtió acá, pero la verde es la normal y la roja que es la que muestra daño. Y también han hablado de aceite de árbol de té. El aceite de árbol de té es un árbol que históricamente lo han usado los aborígenes australianos y le han dado propiedades antimicrobianas y se ha utilizado durante mucho tiempo en pacientes con blefaritis por sus propiedades antiinflamatorias, aunque en general hay un consenso mundial de que son las series de casos que se han publicado y la calidad de la evidencia que el aceite de árbol de té funciona como inflamatorio en condiciones dermatológicas y oftalmológicas es muy baja, pero pues de que funciona, funciona. Y utilizaron en este estudio básicamente el Naviblev. El Naviblev tiene aceite de árbol de té australiano y otras composiciones, pero sí me importa señalar esta limitante y es que casi todos los aceites de árbol de té indican que al final del proceso del lavado de los párpados se ha de limpiar la solución espumosa con agua del grifo y eso puede llevar entonces a mayor exposición a cantamoeba, entonces eso yo creo que es una limitante importante del estudio. Entonces aquí también evaluaron la combinación de ambos productos, Cysteine Ultra y Naviblev. Estos son los componentes de cada uno de ellos. Los de Cysteine Ultra ya los repasamos, pero en breve, el Naviblev lo que tiene es aceite de árbol de té, aceite de manzanilla y otros, otros componentes ahí. Y encontraron, lo que hicieron fue hacer diferentes mezclas que las titularon de la número 1 a la número 13 y vieron la concentración inhibitoria del 50% de Acanthamoeba castellani y buscaron diferentes proporciones de Cysteine Ultra y de Naviblev. Lo interesante es que in vitro, pues parece que todas estas disminuyen la concentración de trofosoditos de Acanthamoeba. Y aquí pueden ver un diagrama de respuesta en superficie donde hay un triángulo. Entre más se acerque a una de sus aristas, lo que pueden ver es como si hubiese una mayor proporción. Entonces, entre Naviblev y agua, Naviblev y Cysteine Ultra, y aquí está el centro. Y se puede ver cómo las concentraciones inhibitorias mínimas son menores cuando se acerca a la mezcla de Cysteine Ultra y Naviblev en diferentes concentraciones. Y además hicieron una exposición no únicamente de Acanthamoeba castellani a estas diferentes concentraciones que están rotuladas de la número 1 a la número 13, sino que esas mismas concentraciones fueron puestas en un cultivo de macrófagos murinos. La idea de esto es ver la respuesta de células saludables, o sea, no de Acanthamoeba, sino de células como macrófagos y la toxicidad celular. Entonces, ahí lo que están pretendiendo estudiar es una proporción de qué tanto daño se le puede generar a Acanthamoeba sin dañar, por ejemplo, macrófagos, que son células propias, por ejemplo, de un ser humano. Entonces, pueden encontrar que hay algunos que disminuyen muchísimo, como por ejemplo, la número 4, por ejemplo, que disminuye muchísimo la actividad de Acanthamoeba castellani, pero también disminuye muchísimo la cantidad de macrófagos. Entonces, en conclusión, la Acanthamoeba se tiene que pelear como si uno fuera un superhéroe. Hay muchísimas herramientas y muchísimos estudios, la mayoría aún no han pasado del estadio in vitro, pero esto son ideas para que se lleven a la clínica y puedan aplicar en su quehacer diario. Siempre hay que tratar de apoyarse de ayudas diagnósticas porque el diagnóstico es difícil, el pronóstico es malo y el abordaje terapéutico ha de ser muy, muy prolongado. Estas son mis fuentes bibliográficas y estoy abierto a responder preguntas. Doctor Amir, muchas gracias, muy interesante. Sí, efectivamente, son cosas ahí llamativas, lo que usted mostraba que encontramos ahí de ese grupo, básicamente ese grupo, aunque hay varios, pero ese grupo de allá de España, que trabajan y prueban muchas cosas, uno ve y prueban muchas sustancias contra la Acanthamoeba. Sí. Y efectivamente, pues sí, llama la atención esto del Cysteine o el Cistane, que a la larga no se sabe bien ni por qué combinación de sus componentes es. Sin duda, ese
ese primo del cloruro de benzalconio que tiene Alcon ahí, que teóricamente es un poco menos tóxico, y que la concentración, de hecho, en el Sistane del Poliquat es muy bajita, pero de alguna forma interactúa ahora con esos componentes que pueden tener algo de alteración de la adherencia de esas células, alguna cosa, y resulta que funciona, tiene actividad antiameba. Entonces, ahí me parece interesante que de paso voy a hablar con el doctor Augusto Gómez, la doctora Carmen Alicia, porque ahí está el doctor Rubén también, el doctor Camilo, porque me parece que, digamos, uno cuando va a tomar una decisión terapéutica, una modificación terapéutica, tiene que sopesar riesgo-beneficio y costo-beneficio. En este caso, el riesgo de adicionarle Sistane Ultra a un paciente que estemos manejando con acantameba, pues parece que es muy poco, ¿cierto? O sea que a la larga, yo pienso que podemos decir, bueno, porque es que sufrimos con esos pacientes. Les ponemos la clorhexidina que preparamos aquí, que la preparamos a partir de enjuague bucal aquí en la foscal, o sea que tiene otros componentes, pero bueno, tiene clorhexidina, y ponemos boriconazol, y resulta que de todos modos hay casos que son muy difíciles y terminan en cirugía y terminan complicados y terminan con recubrimientos, trasplantes. Entonces, de pronto podemos explorar si dentro del protocolo le ponemos su clorhexidina y le ponemos su Sistane Ultra, que se ponga cada 3 horas o cada 2 horas una gota. Yo pienso que podría ser no lo han hecho, o sea, no se han hecho estudios en humanos, pero es que el Sistane Ultra pues está más que requete contra comprobado que su toxicidad en el epitelio pues es realmente poca, y en este caso que lo vamos a usar a dosis, digamos, podemos usar las dosis altas, cada 3 o relativamente altas, digamos, pero pues tampoco vamos a usarlo por 6 meses. Yo pienso que podría ser, no sé qué piensa el doctor Amedi, qué piensan los demás. A mí me pareció impresionante ver que el Sistane Ultra solito Sí, ya tiene actividad de medicina. En esas láminas donde se ve que uno expone a Cantameva a Sistane sí, y eso ya se muere. por eso. Bueno, entonces me parece muy interesante eso. Ahora, lo de las estatinas. Ellos llevan años hablando de las estatinas, y, pero tampoco se han hecho estudios en humanos. Ellos hacen mucho, inclusive en animales, también han hecho con estatinas tópicas y eso. En algún momento, nosotros hace muchos años, hace unos 10 años, en un paciente, una paciente con una cantameba que le teníamos, pues no me acuerdo qué, pero todo lo que podíamos en ese momento, miramos las dosis máximas de estatina, de lovastatina, y se la dimos oral. Y resulta que la paciente poco a poco fue mejorando, pero no supimos, por supuesto, eso es totalmente anecdótico, sin ninguna evidencia, pero pues en un momento dado, en un caso desesperado se le puede poner, no me acuerdo ahorita las dosis, tendríamos que mirar las dosis sistémicas máximas toleradas y seguras, y también puede ser una alternativa ahí en un caso desesperado. Interesantemente, también hay un artículo que ellos están haciendo nanopartículas de pirvastatina y liberándolas, digamos, en un cultivo, y se ve que Acantamueva como que disminuye en concentración. Entonces, es muy interesante. Correcto, sí, sí, yo le he tratado de contactarme un par de veces con ellos, pero la verdad no he tenido respuesta, porque sería interesante que nos contaran en la parte clínica ya qué han podido aplicar. Aquí veo un comentario de la doctora María Alejandra. Ah, bueno, lo del Sistane Ultra en pacientes usuarios de lentes de contacto. Buena pregunta, porque ¿qué pasa? En el lente de contacto se puede concentrar algunos componentes de las gotas, ¿cierto? Eh, Tanto activos como inactivos como preservantes. Entonces, habría que ver, de hecho, tendríamos, mejor dicho, hay que revisarlo. Es posible que inclusive puede ser que el poliquat, doctora María Alejandra, le propongo una cosa, mejor dicho, revisemos que, por eso, revisemos, porque el problema sería si el poliquat
es absorbido por los lentes de contacto, como pasaba con el cloruro de benzalconio. Entonces, por supuesto que es bueno en el sentido que es antiinfeccioso, pero es malo por el sentido de la toxicidad epitelial que puede causar. Entonces, habría que ver qué tanto se absorbe el Poliquat, que es el preservativo que tiene, el preservante que tiene el Systane Ultra, y si lo usan también yo creo que sí, pero habría que confirmar, habría que ver en los elementos de limpieza de lentes de contacto si lo usan. Entonces, si el Poliquat se usa en las sustancias de limpieza y no es absorbido de manera significativa por los lentes de contacto, pues sí, se le podría decir a los pacientes, échese Systane Ultra de manera rutinaria. Entonces, de pronto hagamos esa revisioncita, busquemos cómo se comporta el Poliquat y cómo se comporta el Systane Ultra en pacientes con lentes de contacto en cuanto a toxicidad epitelial, a absorción del Poliquat por parte del lente. Y también, si eso definitivamente vemos que es seguro, que no va a causar mayor problema de toxicidad epitelial por su absorción en el lente, me parece que sí, es buena idea usarlo como profiláctico. Ayudará en algo, sin duda. Y adicionalmente también, pues, los cuidados que se le deben recomendar, que de hecho se me acaba de ocurrir una cosa, voy a decirle a uno de los optómetras que nos cuenten cómo le recomiendan y cuáles deben ser los cuidados actualmente a un paciente con lentes de contacto, que uno a veces no se mete en eso y no sabe, pero hay que saberlo. Qué soluciones, cómo se limpia, cómo el estuche, todo ese cuento, cómo se debe manejar el estuche, cuándo se debe cambiar, para que nos cuenten un día esos detalles como más con minucia, porque también es importante para nuestros pacientes. Bueno, entonces, doctor Amir, muchas gracias, felicitaciones. Pues si no hay más comentarios, parece que no. Entonces, perfecto, quedamos con la idea de pronto de adicionar el Systane Ultra en el tratamiento, de usarlo también en profilaxis en pacientes con lentes de contacto. Y adicionalmente, pues, seguimos con el cuento de las estatinas y voy a volver a intentar contactarme con ellos a ver si logran, si están pensando en que se haya disponible una estatina tópica, que sería lo ideal. Feliz día para todos, cuídense mucho. Gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Gracias.